An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. ¿Sabías que uno de los hombres más significativos de la Biblia tiene una historia poco conocida que desafía todas las expectativas? En este video, exploraremos la increíble historia de Fares, el hijo de Judá, cuyo nacimiento y legado jugaron un papel crucial en la historia de Israel y en la genealogía de Jesús. Descubre cómo su inesperada entrada al mundo rompió las normas establecidas y cómo Dios utilizó su vida para cumplir promesas divinas. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos jamás contados de este personaje y su impacto duradero en la historia bíblica. No te pierdas esta inspiradora historia de redención, providencia divina y liderazgo. La historia de Fares es una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, las promesas divinas y la intervención soberana de Dios en la historia humana. A través de su vida, podemos ver cómo Dios obra en situaciones aparentemente insignificantes y complicadas para llevar a cabo su plan perfecto. La vida de Fares también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos, incluso cuando enfrentamos desafíos y situaciones inesperadas. Además, la vida de Fares nos ofrece una oportunidad para explorar temas profundos como la redención, la providencia divina y la ruptura de expectativas. A través de su historia, podemos ver cómo Dios utiliza a personas aparentemente insignificantes y situaciones complicadas para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Fares también nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias de nuestras vidas. En última instancia, la historia de Fares nos recuerda que Dios es soberano y que su plan para nuestras vidas es siempre para nuestro bien y para su gloria. A través de la vida de Fares, podemos ver cómo Dios transforma situaciones difíciles en oportunidades para bendición y redención. La historia de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. Para comprender plenamente la historia de Fares, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. Comenzamos con Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien se convertiría en el padre de la tribu de Judá, una de las tribus más importantes de Israel. La historia de Judá y Tamar se encuentra en Génesis 38 y es fundamental para entender el origen de Fares. Tamar era la esposa del hijo mayor de Judá, quien murió sin dejar hijos. Según la ley del levirato, Judá debía darle a su siguiente hijo, Onán, para que engendrara descendencia para su hermano fallecido. Sin embargo, Onán también murió sin cumplir su deber. Judá prometió entonces darle a Tamar su hijo menor, Sela, cuando creciera, pero no cumplió su promesa. La ley del levirato era una práctica común en la antigua cultura israelita, diseñada para asegurar la continuidad del linaje y la herencia familiar. Según esta ley, cuando un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para engendrar un hijo en nombre del hermano fallecido. Este hijo sería considerado descendiente del hermano muerto y heredaría su propiedad y nombre. La negativa de Judá a cumplir esta promesa a Tamar no solo fue una violación de esta ley, sino también una injusticia hacia Tamar, quien quedó viuda y sin protección en una sociedad patriarcal. Tamar, al darse cuenta de que Judá no tenía intención de cumplir su promesa, se disfrazó de prostituta y sedujo a Judá,
quien no la reconoció. Este acto de engaño resultó en el embarazo de Tamar. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, inicialmente ordenó que fuera quemada por su aparente infidelidad. Sin embargo, Tamar reveló los objetos que Judá le había dado como garantía de pago, demostrando que él era el padre de sus hijos. Este giro de eventos no solo salvó a Tamar, sino que también cambió la perspectiva de Judá sobre su responsabilidad y justicia. Este evento también tiene un profundo significado teológico y simbólico. El engaño de Tamar y la posterior revelación de la paternidad de Judá pueden verse como una metáfora de cómo Dios puede utilizar situaciones complicadas y aparentemente injustas para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Judá y Tamar nos recuerda que Dios puede obrar a través de las debilidades y errores humanos para cumplir sus propósitos divinos. Además, esta narrativa resalta la importancia de la justicia y la responsabilidad en las relaciones humanas y cómo Dios puede intervenir para corregir las injusticias. El nacimiento de Fares fue igualmente significativo y está cargado de simbolismo. Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zera. Durante el parto, Zera asomó primero su mano, y la partera ató un hilo escarlata alrededor de su muñeca para marcarlo como el primogénito. Sin embargo, Zera retiró su mano, y Fares nació primero. Este nacimiento inusual se consideró un presagio de la futura prominencia de Fares. El nombre Fares significa brecha o ruptura, reflejando su entrada inesperada y su papel en la ruptura de las expectativas tradicionales. Este evento marca el inicio de la historia de Fares y su importancia en la genealogía de Israel. El nacimiento de Fares no solo fue inusual, sino también profético en muchos sentidos. La partera, al atar el hilo escarlata alrededor de la muñeca de Zera, intentaba seguir las normas tradicionales de primogenitura, que otorgaban derechos especiales al primer nacido. Sin embargo, el hecho de que Fares emergiera primero, a pesar de que Zera había sacado primero la mano, simboliza cómo Dios puede alterar las expectativas humanas y establecer nuevas prioridades. Este evento también subraya la idea de que la primogenitura no siempre se define por el orden de nacimiento, sino por el propósito y el llamado divino. El simbolismo del nombre Fares también es significativo. La brecha o ruptura que representa su nombre puede interpretarse como una metáfora de la capacidad de Dios para romper con las normas y expectativas humanas para cumplir sus propósitos. La vida de Fares y su papel en la genealogía de Israel son un testimonio de cómo Dios puede utilizar a personas y eventos aparentemente insignificantes para llevar a cabo su plan redentor. El nacimiento de Fares, con su naturaleza anómala y su significado simbólico, establece el tono para su vida y legado, subrayando la intervención soberana de Dios en la historia humana. Fares es parte de la tribu de Judá, una de las tribus más importantes de Israel. La tribu de Judá jugó un papel crucial en la historia de Israel, especialmente en la monarquía y en la genealogía de Jesús. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, recibió una bendición especial de su padre Jacob antes de su muerte. En Génesis 49:10, Jacob profetizó que el cetro no se apartaría de Judá, indicando que la realeza vendría de su linaje. Esta profecía se cumplió cuando el rey David y eventualmente Jesús, el Mesías, nacieron de la tribu de Judá. La bendición de Jacob a Judá no solo fue una declaración de favor, sino también una profecía sobre el futuro de su linaje. El cetro, símbolo de autoridad y gobierno, sería una marca distintiva de la tribu de Judá.
Esta promesa se cumplió de manera significativa a través de la línea de David, cuyo reinado estableció a Judá como la tribu real por excelencia en Israel. La conexión de Fares con esta tribu resalta su importancia no solo en términos genealógicos, sino también en términos de cumplimiento profético y liderazgo divinamente ordenado. La tribu de Judá se estableció en la región sur de Israel y su territorio incluía ciudades importantes como Jerusalén, Hebrón y Belén. Jerusalén, en particular, se convirtió en la capital del reino de Israel bajo el rey David y en el centro religioso y político de la nación. Hebrón fue la ciudad donde David fue primero ungido como rey de Judá antes de convertirse en rey de todo Israel. Belén, la ciudad natal de David, también se convirtió en un símbolo importante en la genealogía de Jesús. La prominencia de la tribu de Judá se refleja en su papel en la historia de Israel, ya que proporcionó líderes y reyes que gobernaron sobre el pueblo de Dios. La conexión de Fares con esta tribu resalta su importancia en la historia y la genealogía de Israel. Fares es mencionado en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, destacando su importancia en el linaje davídico y mesiánico. En Mateo 1:3 se nos dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera, y Fares engendró a Esrom. Esta inclusión subraya el papel central de Fares en la línea que lleva al rey David y, finalmente, a Jesús. La genealogía de Jesús es significativa porque conecta a Jesús con las promesas del Antiguo Testamento, mostrando que Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. La mención de Fares en esta genealogía destaca cómo Dios utiliza incluso situaciones complicadas y personajes imperfectos para llevar a cabo su plan redentor. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo es una rica fuente de reflexión teológica y espiritual. Esta genealogía no solo traza la línea de Jesús a través de figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también incluye a personas y eventos que destacan la gracia y la soberanía de Dios. La inclusión de Fares, nacido de una unión complicada y aparentemente escandalosa entre Judá y Tamar, subraya cómo Dios puede obrar a través de circunstancias difíciles para cumplir sus promesas. Esta genealogía también destaca la importancia de la fidelidad y la promesa divina, mostrando cómo Dios lleva a cabo su plan redentor a lo largo de generaciones. La conexión de Fares con el linaje de David también es notable en el libro de Ruth. En Ruth 4, 18-22, se nos da una genealogía que conecta a Fares directamente con David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta genealogía muestra la línea continua desde Fares hasta David, subrayando la importancia de Fares en la historia de Israel y en el cumplimiento de las promesas divinas. La genealogía en el libro de Ruth también es significativa porque destaca la intervención divina en la historia humana. Cada nombre en esta genealogía representa una generación de fe y fidelidad a Dios. La inclusión de Fares en esta línea subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para cumplir su plan redentor. La historia de Fares, conectada con el linaje de David y Jesús, nos invita a reflexionar sobre la providencia divina y la importancia de la fidelidad y la promesa divina en nuestras propias vidas. El nacimiento de Fares fue inusual porque su hermano Zera sacó primero su mano, pero Fares emergió primero. Este nacimiento anómalo fue visto como un signo de la futura prominencia y liderazgo de Fares. En Génesis 38, 28-29, leemos: al dar a luz, uno de ellos sacó la mano,
y la partera tomó y ató a su mano un hilo escarlata, diciendo: «Este salió primero». Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: «¿Cómo te has abierto brecha?». Y llamó su nombre Fares. Este evento no solo marcó el nacimiento de Fares, sino que también simbolizó su capacidad para romper con las normas y expectativas establecidas. El nacimiento de Fares es un evento lleno de simbolismo y significado. El hecho de que Sera sacara primero su mano y luego la retirara, permitiendo que Fares naciera primero, puede interpretarse como una metáfora de cómo Dios a menudo interrumpe y redefine las expectativas humanas. La partera, al atar el hilo escarlata alrededor de la muñeca de Sera, intentaba seguir las normas tradicionales de primogenitura, pero el nacimiento de Fares rompió con esas normas. Este evento puede verse como una señal de que la primogenitura y el liderazgo no siempre se definen por el orden de nacimiento, sino por el propósito y el llamado divino. El simbolismo del hilo escarlata también es significativo. En la cultura israelita, el escarlata era un color asociado con la realeza, el sacrificio y la redención. La retirada de la mano de Sera y el nacimiento de Fares pueden interpretarse como una indicación de que Dios tiene un propósito y un plan específico para cada persona, independientemente de las expectativas humanas. El nacimiento de Fares, con su naturaleza anómala y su significado simbólico, establece el tono para su vida y legado, subrayando la intervención soberana de Dios en la historia humana. El nombre Fares significa brecha o ruptura, reflejando su entrada inesperada y su papel en la ruptura de las expectativas tradicionales. Este significado es profético, ya que Fares se convertiría en un antepasado de líderes significativos en la historia de Israel, incluyendo al rey David y a Jesús. El nombre Fares también puede interpretarse como un símbolo de cómo Dios puede obrar de maneras inesperadas para cumplir sus propósitos, utilizando a personas y circunstancias que a menudo se consideran insignificantes o fuera de lo común. El significado del nombre Fares es profundo y multifacético. La brecha o ruptura que representa su nombre puede interpretarse como una metáfora de la capacidad de Dios para romper con las normas y expectativas humanas para cumplir sus propósitos. La vida de Fares y su papel en la genealogía de Israel son un testimonio de cómo Dios puede utilizar a personas y eventos aparentemente insignificantes para llevar a cabo su plan redentor. El nacimiento de Fares, con su naturaleza anómala y su significado simbólico, establece el tono para su vida y legado, subrayando la intervención soberana de Dios en la historia humana. El nombre de Fares también puede interpretarse como una indicación de su futuro liderazgo y prominencia. A pesar de las circunstancias inusuales de su nacimiento, Fares asumió un lugar de prominencia en la historia de Israel. Su nombre simboliza su capacidad para abrir nuevas brechas y caminos en la historia de su pueblo, desafiando las expectativas y estableciendo nuevas normas. La historia de Fares nos recuerda que Dios puede utilizar a personas y eventos inesperados para cumplir su plan redentor y que el liderazgo y la bendición divina a menudo vienen de maneras sorprendentes e inesperadas. Fares es un antepasado directo del rey David, lo que lo coloca en una posición central en la historia de Israel y en la promesa del linaje davídico. Como hemos mencionado anteriormente, la genealogía en Ruth 4, 18-22 conecta a Fares directamente con David, mostrando la línea continua desde Fares hasta el rey más famoso de Israel. Esta conexión resalta la importancia de Fares no solo como un personaje histórico, sino también como un eslabón crucial en la cadena de promesas y cumplimiento divino que culminan en la llegada del Mesías.
La conexión de Fares con el linaje de David es significativa no solo en términos genealógicos, sino también en términos teológicos y espirituales. El reinado de David fue un periodo de gran importancia en la historia de Israel, marcado por la consolidación del reino y la expansión de su territorio. David es también conocido por su corazón conforme al corazón de Dios, y su reinado es visto como una prefiguración del reinado mesiánico de Jesús. La inclusión de Fares en esta línea subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para cumplir sus propósitos redentores a lo largo de generaciones. El legado de Fares como antepasado de David también tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la providencia divina y la fidelidad de Dios a sus promesas. La historia de Fares nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas son inquebrantables. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. A través de la vida de Fares, podemos ver cómo Dios lleva a cabo su plan redentor a lo largo de generaciones, utilizando a personas y eventos aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos divinos. Esta conexión nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su guía en nuestras propias vidas. En el Nuevo Testamento, Fares es mencionado en la genealogía de Jesús, subrayando su importancia en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La genealogía en Mateo 1:3 muestra cómo Fares es parte del linaje que lleva a Jesús, destacando su papel en la historia redentora de Dios. Esta mención en el Nuevo Testamento no solo valida la importancia de Fares en la historia de Israel, sino que también conecta su legado con el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. La inclusión de Fares en la genealogía de Jesús destaca cómo Dios utiliza a individuos aparentemente insignificantes para grandes propósitos, subrayando la soberanía y providencia divina. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo es una rica fuente de reflexión teológica y espiritual. Esta genealogía no solo traza la línea de Jesús a través de figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también incluye a personas y eventos que destacan la gracia y la soberanía de Dios. La inclusión de Fares, nacido de una unión complicada y aparentemente escandalosa entre Judá y Tamar, subraya cómo Dios puede obrar a través de circunstancias difíciles para cumplir sus promesas. Esta genealogía también destaca la importancia de la fidelidad y la promesa divina, mostrando cómo Dios lleva a cabo su plan redentor a lo largo de generaciones. La conexión de Fares con el linaje de David también es notable en el libro de Ruth. En Ruth 4, 18-22, se nos da una genealogía que conecta a Fares directamente con David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta genealogía muestra la línea continua desde Fares hasta David, subrayando la importancia de Fares en la historia de Israel y en el cumplimiento de las promesas divinas. La genealogía en el libro de Ruth también es significativa porque destaca la intervención divina en la historia humana.
Cada nombre en esta genealogía representa una generación de fe y fidelidad a Dios. La inclusión de Fares en esta línea subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para cumplir su plan redentor. La historia de Fares, conectada con el linaje de David y Jesús, nos invita a reflexionar sobre la providencia divina y la importancia de la fidelidad y la promesa divina en nuestras propias vidas. El nacimiento de Fares, con su hermano Sera sacando primero la mano, simboliza la ruptura de las normas y las expectativas. Este evento inusual es un recordatorio de cómo Dios puede obrar de maneras sorprendentes y poco convencionales para llevar a cabo sus propósitos. Fares representa cómo Dios puede romper con las tradiciones humanas y establecer nuevas direcciones en la historia de la redención. Su nacimiento anómalo también puede verse como un símbolo de cómo Dios a menudo elige lo inesperado y lo improbable para realizar su obra, desafiando nuestras expectativas y comprensiones limitadas. El nacimiento de Fares es un evento lleno de simbolismo y significado. El hecho de que Sera sacara primero su mano y luego la retirara, permitiendo que Fares naciera primero, puede interpretarse como una metáfora de cómo Dios a menudo interrumpe y redefine las expectativas humanas. La partera, al atar el hilo escarlata alrededor de la muñeca de Sera, intentaba seguir las normas tradicionales de primogenitura, pero el nacimiento de Fares rompió con esas normas. Este evento puede verse como una señal de que la primogenitura y el liderazgo no siempre se definen por el orden de nacimiento, sino por el propósito y el llamado divino. El simbolismo del hilo escarlata también es significativo. En la cultura israelita, el escarlata era un color asociado con la realeza, el sacrificio y la redención. La retirada de la mano de Sera y el nacimiento de Fares pueden interpretarse como una indicación de que Dios tiene un propósito y un plan específico para cada persona, independientemente de las expectativas humanas. El nacimiento de Fares, con su naturaleza anómala y su significado simbólico, establece el tono para su vida y legado, subrayando la intervención soberana de Dios en la historia humana. El nombre de Fares, que significa brecha, puede simbolizar la capacidad de Dios para romper con las tradiciones humanas y establecer nuevas direcciones en la historia de la redención. Esta capacidad de romper con las expectativas y normas humanas es una característica constante de la obra de Dios a lo largo de la historia bíblica. Fares, al abrirse paso en su nacimiento, prefigura la manera en que Dios abriría nuevas brechas y caminos para su pueblo, culminando en la llegada de Jesús, quien también desafió y superó las expectativas humanas para traer salvación al mundo. El significado profético del nombre Fares también subraya la capacidad de Dios para obrar de maneras inesperadas y sorprendentes. La brecha que representa su nombre puede interpretarse como una metáfora de la capacidad de Dios para interrumpir y redefinir las expectativas humanas para cumplir sus propósitos divinos. Esta capacidad de romper con las normas y expectativas humanas es una característica constante de la obra de Dios a lo largo de la historia bíblica. La vida de Fares y su papel en la genealogía de Israel son un testimonio de cómo Dios puede utilizar a personas y eventos aparentemente insignificantes para llevar a cabo su plan redentor. El nombre de Fares también puede interpretarse como una indicación de su futuro liderazgo y prominencia. A pesar de las circunstancias inusuales de su nacimiento, Fares asumió un lugar de prominencia en la historia de Israel. Su nombre simboliza su capacidad para abrir nuevas brechas y caminos en la historia de su pueblo, desafiando las expectativas y estableciendo nuevas normas.
La historia de Fares nos recuerda que Dios puede utilizar a personas y eventos inesperados para cumplir su plan redentor y que el liderazgo y la bendición divina a menudo vienen de maneras sorprendentes e inesperadas. A pesar de su nacimiento inusual, Fares asumió un lugar de prominencia en el linaje de Judá, simbolizando el liderazgo y la bendición divina que a menudo vienen de maneras inesperadas. La historia de Fares es un recordatorio de que Dios puede elevar a aquellos que parecen insignificantes o improbables para cumplir roles cruciales en su plan redentor. La primacía de Fares en el linaje de Judá también destaca cómo Dios elige a individuos para desempeñar roles significativos en la historia de su pueblo, a menudo desafiando las expectativas humanas y demostrando su soberanía. La primacía de Fares en el linaje de Judá es significativa no solo en términos genealógicos, sino también en términos teológicos y espirituales. A pesar de las circunstancias inusuales de su nacimiento, Fares asumió un lugar de prominencia en la historia de Israel. Su nombre simboliza su capacidad para abrir nuevas brechas y caminos en la historia de su pueblo, desafiando las expectativas y estableciendo nuevas normas. La historia de Fares nos recuerda que Dios puede utilizar a personas y eventos inesperados para cumplir su plan redentor y que el liderazgo y la bendición divina a menudo vienen de maneras sorprendentes e inesperadas. La inclusión de Fares en la genealogía de Jesús también subraya su importancia en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La genealogía en Mateo 1:3 muestra cómo Fares es parte del linaje que lleva a Jesús, destacando su papel en la historia redentora de Dios. Esta mención en el Nuevo Testamento no solo valida la importancia de Fares en la historia de Israel, sino que también conecta su legado con el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. La inclusión de Fares en la genealogía de Jesús destaca cómo Dios utiliza a individuos aparentemente insignificantes para grandes propósitos, subrayando la soberanía y providencia divina. La inclusión de Fares en la genealogía de Jesús lo vincula directamente con la promesa mesiánica, destacando cómo Dios utiliza a individuos aparentemente insignificantes para grandes propósitos. La historia de Fares es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su capacidad para utilizar a personas y eventos aparentemente ordinarios para llevar a cabo su plan redentor. La conexión de Fares con el linaje mesiánico subraya cómo Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas y a través de individuos que a menudo se consideran fuera de lo común. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo es una rica fuente de reflexión teológica y espiritual. Esta genealogía no solo traza la línea de Jesús a través de figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también incluye a personas y eventos que destacan la gracia y la soberanía de Dios. La inclusión de Fares, nacido de una unión complicada y aparentemente escandalosa entre Judá y Tamar, subraya cómo Dios puede obrar a través de circunstancias difíciles para cumplir sus promesas. Esta genealogía también destaca la importancia de la fidelidad y la promesa divina, mostrando cómo Dios lleva a cabo su plan redentor a lo largo de generaciones. La conexión de Fares con el linaje de David también es notable en el libro de Ruth. En Ruth 4, 18-22, se nos da una genealogía que conecta a Fares directamente con David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta genealogía muestra la línea continua desde Fares hasta David, subrayando la importancia de Fares en la historia de Israel y en el cumplimiento de las promesas divinas.
La genealogía en el libro de Ruth también es significativa porque destaca la intervención divina en la historia humana. Cada nombre en esta genealogía representa una generación de fe y fidelidad a Dios. La inclusión de Fares en esta línea subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para cumplir su plan redentor. La historia de Fares, conectada con el linaje de David y Jesús, nos invita a reflexionar sobre la providencia divina y la importancia de la fidelidad y la promesa divina en nuestras propias vidas. La historia de Tamar y Judá, aunque marcada por el engaño y la desesperación, culmina en la redención y la restauración a través del nacimiento de Fares, mostrando la gracia de Dios en medio de situaciones complicadas. Esta narrativa es un recordatorio de que Dios puede redimir incluso las circunstancias más difíciles y dolorosas para cumplir su propósito y traer bendición. La historia de Tamar y Judá también destaca cómo Dios puede obrar a través de la debilidad humana y el fracaso para llevar a cabo su plan redentor, transformando situaciones de desesperación en oportunidades para la gracia y la redención. La historia de Tamar y Judá es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar situaciones complicadas y dolorosas en oportunidades para la redención y la restauración. El engaño de Tamar y la desesperación de Judá fueron eventos que, a primera vista, parecían estar fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, a través del nacimiento de Fares, Dios mostró su capacidad para redimir incluso las situaciones más difíciles y dolorosas. Esta narrativa nos recuerda que Dios puede obrar a través de nuestras debilidades y fracasos para cumplir su propósito y traer bendición. El nacimiento de Fares, a pesar de las circunstancias complicadas de su concepción, fue un evento redentor que transformó la vida de Tamar y Judá. Tamar, quien había sido tratada injustamente y había recurrido al engaño para asegurar su futuro, fue vindicada y restaurada a través del nacimiento de Fares. Judá, quien inicialmente había actuado injustamente y había intentado condenar a Tamar, también experimentó una transformación a través de este evento. La historia de Tamar y Judá es un recordatorio de que Dios puede transformar nuestras debilidades y fracasos en oportunidades para la redención y la restauración. La inclusión de Fares en el linaje de David y Jesús muestra el cumplimiento de las promesas divinas a través de generaciones, subrayando la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. La historia de Fares es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su capacidad para llevar a cabo su plan redentor a lo largo de generaciones. La conexión de Fares con el linaje de David y Jesús destaca cómo Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas y a través de individuos que a menudo se consideran fuera de lo común. La historia de Fares nos recuerda que, con fe y compromiso, podemos experimentar la bendición divina y tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. El cumplimiento de las promesas divinas a través de la vida de Fares es un testimonio poderoso de la fidelidad y la soberanía de Dios. A lo largo de las generaciones, Dios ha demostrado su fidelidad en cumplir sus promesas a través de personas y eventos que a menudo parecen insignificantes o fuera de lo común. La inclusión de Fares en el linaje de David y Jesús subraya cómo Dios puede utilizar a individuos aparentemente insignificantes para grandes propósitos. Esta historia nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su guía en nuestras propias vidas, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La historia de Fares también destaca la importancia de la fidelidad y el compromiso en nuestra relación con Dios. A través de su vida y legado, podemos ver cómo Dios puede utilizar a aquellos que son fieles y comprometidos con su propósito para cumplir su plan redentor. La vida de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso,
sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares es un recordatorio de que Dios es fiel y que sus promesas son inquebrantables, y nos invita a confiar en su fidelidad y a buscar su guía en todas las circunstancias de nuestras vidas. El nacimiento y el legado de Fares destacan la providencia divina y la intervención soberana de Dios en la historia humana para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Fares es un recordatorio de que Dios está en control de la historia y que Él puede intervenir de maneras inesperadas para cumplir sus propósitos. La intervención soberana de Dios en el nacimiento y la vida de Fares subraya cómo Dios puede utilizar incluso las circunstancias más improbables para llevar a cabo su plan redentor, demostrando su poder y sabiduría. La intervención soberana de Dios en la vida de Fares es un testimonio poderoso de su providencia y control sobre la historia humana. A través del nacimiento y la vida de Fares, podemos ver cómo Dios puede intervenir de maneras inesperadas y sorprendentes para cumplir sus propósitos divinos. La historia de Fares nos recuerda que Dios está en control de la historia y que Él puede utilizar incluso las circunstancias más improbables para llevar a cabo su plan redentor. Esta intervención soberana subraya la sabiduría y el poder de Dios y nos invita a confiar en su providencia en nuestras propias vidas. La providencia divina es un tema constante a lo largo de la historia bíblica, y la vida de Fares es un ejemplo claro de cómo Dios puede obrar de maneras sorprendentes y poco convencionales para llevar a cabo su plan redentor. La intervención soberana de Dios en la vida de Fares subraya cómo Dios puede utilizar a personas y eventos aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos divinos. La historia de Fares nos invita a confiar en la providencia y soberanía de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos y más sabios que los nuestros. La historia de Fares simboliza cómo Dios a menudo rompe con las expectativas humanas para realizar sus propósitos divinos. Esta ruptura de expectativas es una característica constante de la obra de Dios a lo largo de la historia bíblica. Fares, con su nacimiento inusual y su prominencia en el linaje de Judá, representa cómo Dios puede obrar de maneras sorprendentes y poco convencionales para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Fares nos invita a confiar en la providencia y soberanía de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos y más sabios que los nuestros. La ruptura de expectativas es un tema recurrente en la historia bíblica, y la vida de Fares es un ejemplo claro de cómo Dios puede obrar de maneras sorprendentes y poco convencionales para cumplir sus propósitos divinos. A través de su nacimiento y vida, Fares simboliza cómo Dios a menudo rompe con las expectativas humanas para realizar sus propósitos divinos. Esta ruptura de expectativas es una característica constante de la obra de Dios a lo largo de la historia bíblica. La historia de Fares nos invita a confiar en la providencia y soberanía de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos y más sabios que los nuestros. La historia de Fares también subraya la importancia de estar abiertos a los caminos inesperados de Dios en nuestras propias vidas. A menudo, Dios obra de maneras que no podemos anticipar ni comprender completamente, y la vida de Fares nos invita a confiar en su guía y dirección, incluso cuando sus caminos parecen inesperados o difíciles de entender. La historia de Fares nos recuerda que Dios es soberano y que su plan para nuestras vidas es siempre para nuestro bien y para su gloria. La vida de Fares muestra cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en oportunidades para cumplir sus promesas y bendiciones. El nacimiento y la vida de Fares son un testimonio de la capacidad de Dios para transformar circunstancias complicadas en oportunidades para su obra redentora.
La historia de Fares nos recuerda que, incluso en medio de situaciones difíciles y dolorosas, Dios puede obrar para cumplir su propósito y traer bendición. La transformación personal de Fares es un recordatorio de que Dios puede cambiar nuestro destino y utilizar nuestras vidas para sus grandes propósitos. La transformación personal de Fares es un testimonio poderoso de la capacidad de Dios para obrar de maneras sorprendentes y redentoras en nuestras vidas. A través de su nacimiento y vida, Fares muestra cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en oportunidades para cumplir sus promesas y bendiciones. La historia de Fares nos recuerda que, incluso en medio de circunstancias complicadas y dolorosas, Dios puede obrar para cumplir su propósito y traer bendición. La transformación personal de Fares es un recordatorio de que Dios puede cambiar nuestro destino y utilizar nuestras vidas para sus grandes propósitos. El cambio de destino de Fares también subraya la importancia de la disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando es inesperado o difícil de comprender. A lo largo de su vida, Fares demostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. La historia de Fares refleja la importancia del crecimiento espiritual y la disposición a aceptar los caminos inesperados de Dios en nuestras vidas. A lo largo de su vida, Fares demostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. El crecimiento espiritual de Fares es un testimonio de la importancia de la fe y la disposición a seguir los caminos de Dios, incluso cuando son inesperados o difíciles de comprender. A lo largo de su vida, Fares demostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. La disposición de Fares a aceptar los caminos inesperados de Dios también subraya la importancia de la humildad y la confianza en la providencia divina. A lo largo de su vida, Fares demostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. Fares y sus descendientes jugaron un papel crucial en la fundación y el fortalecimiento de la tribu de Judá, contribuyendo al bienestar y la cohesión de la comunidad israelita. La tribu de Judá se convirtió en una de las tribus más prominentes de Israel, y su liderazgo y influencia fueron fundamentales para la historia de la nación.
La contribución de Fares y sus descendientes a la tribu de Judá subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para fortalecer y guiar a su pueblo, demostrando su fidelidad y provisión. La fundación de la tribu de Judá es un testimonio de la importancia del liderazgo y la cohesión comunitaria en la historia de Israel. A través de la vida y el legado de Fares, podemos ver cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para fortalecer y guiar a su pueblo. La tribu de Judá se convirtió en una de las tribus más prominentes de Israel, y su liderazgo y influencia fueron fundamentales para la historia de la nación. La contribución de Fares y sus descendientes a la tribu de Judá subraya cómo Dios puede utilizar a individuos y familias para fortalecer y guiar a su pueblo, demostrando su fidelidad y provisión. La fundación de la tribu de Judá también subraya la importancia de la fidelidad y el compromiso en nuestra relación con Dios y con nuestra comunidad. A través de la vida y el legado de Fares, podemos ver cómo Dios puede utilizar a aquellos que son fieles y comprometidos con su propósito para fortalecer y guiar a su pueblo. La historia de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares es un recordatorio de que Dios es fiel y que sus promesas son inquebrantables, y nos invita a confiar en su fidelidad y a buscar su guía en todas las circunstancias de nuestras vidas. El legado de Fares como antepasado de David y Jesús ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en la fidelidad y la providencia de Dios. La historia de Fares y su conexión con el linaje davídico y mesiánico han sido una fuente de inspiración y esperanza para los creyentes a lo largo de la historia. Este legado duradero subraya la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, y nos recuerda que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. El legado duradero de Fares es un testimonio poderoso de la fidelidad y la providencia de Dios. A lo largo de las generaciones, la vida y el legado de Fares han inspirado a creyentes a confiar en la fidelidad y la providencia de Dios. La historia de Fares y su conexión con el linaje davídico y mesiánico han sido una fuente de inspiración y esperanza para los creyentes a lo largo de la historia. Este legado duradero subraya la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, y nos recuerda que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares también subraya la importancia de la fidelidad y el compromiso en nuestra relación con Dios. A través de su vida y legado, podemos ver cómo Dios puede utilizar a aquellos que son fieles y comprometidos con su propósito para cumplir su plan redentor. La vida de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares es un recordatorio de que Dios es fiel y que sus promesas son inquebrantables, y nos invita a confiar en su fidelidad y a buscar su guía en todas las circunstancias de nuestras vidas. La vida de Fares destaca el compromiso con la promesa divina y la importancia de servir a los propósitos de Dios, incluso en circunstancias difíciles o inesperadas. La disposición de Fares a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender, es un ejemplo de compromiso y servicio a la promesa divina. La historia de Fares nos recuerda que el servicio a Dios a menudo implica sacrificio y fe,
y nos invita a vivir nuestras vidas en servicio a su propósito y promesas. El servicio a la promesa divina es un tema recurrente en la historia de Fares, y su vida es un testimonio de la importancia del compromiso y la disposición a seguir los caminos de Dios. A través de su vida, Fares muestra cómo el servicio a Dios a menudo implica sacrificio y fe. La disposición de Fares a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender, es un ejemplo de compromiso y servicio a la promesa divina. La historia de Fares nos recuerda que el servicio a Dios a menudo implica sacrificio y fe, y nos invita a vivir nuestras vidas en servicio a su propósito y promesas. El servicio a la promesa divina también subraya la importancia de la fidelidad y la confianza en la providencia de Dios. A lo largo de su vida, Fares demostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. Fares sirve como un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo de dedicación y devoción. La vida de Fares es un testimonio de la fidelidad y la providencia de Dios, y su ejemplo nos inspira a confiar en Dios y a seguir sus caminos, incluso cuando son inesperados o difíciles. La historia de Fares nos invita a vivir con dedicación y devoción a Dios, sabiendo que Él es fiel y que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. El modelo de fidelidad de Fares es un testimonio poderoso de la importancia de la fe y la confianza en Dios. A lo largo de su vida, Fares mostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias, reconociendo que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. El ejemplo de fidelidad de Fares también subraya la importancia de la dedicación y la devoción en nuestra relación con Dios. A través de su vida y legado, Fares mostró una disposición a seguir los caminos de Dios y a aceptar su plan, incluso cuando era inesperado o difícil de comprender. Esta disposición es un ejemplo de cómo el crecimiento espiritual y la fe en la providencia de Dios pueden guiarnos en nuestras vidas y permitirnos cumplir nuestro propósito divino. La historia de Fares nos invita a vivir con dedicación y devoción a Dios, sabiendo que Él es fiel y que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. La historia desconocida de Fares revela mucho más que su papel como hijo de Judá. Es una narrativa de ruptura de normas, liderazgo, redención y providencia divina. A través de su vida y su legado, Dios muestra la importancia de la fidelidad, el liderazgo y la confianza en su plan redentor. La historia de Fares nos invita a aceptar los caminos inesperados de Dios, a confiar en su fidelidad y a servir con dedicación a su propósito. En última instancia, la vida de Fares nos recuerda que, con fe y compromiso, podemos experimentar la bendición divina y tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares es una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, las promesas divinas y la intervención soberana de Dios en la historia humana. A través de su vida, podemos ver cómo Dios obra en situaciones aparentemente insignificantes y complicadas para llevar a cabo su plan perfecto.
La vida de Fares también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos, incluso cuando enfrentamos desafíos y situaciones inesperadas. Además, la vida de Fares nos ofrece una oportunidad para explorar temas profundos como la redención, la providencia divina y la ruptura de expectativas. A través de su historia, podemos ver cómo Dios utiliza a personas aparentemente insignificantes y situaciones complicadas para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Fares también nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su guía en todas las circunstancias de nuestras vidas. En última instancia, la historia de Fares nos recuerda que Dios es soberano y que su plan para nuestras vidas es siempre para nuestro bien y para su gloria. A través de la vida de Fares, podemos ver cómo Dios transforma situaciones difíciles en oportunidades para bendición y redención. La historia de Fares nos invita a vivir con fe y compromiso, sabiendo que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero en la historia de nuestra comunidad y en el plan redentor de Dios. La historia de Fares ha dejado una marca significativa en la literatura bíblica, siendo mencionada no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Esta inclusión destaca su relevancia en la narrativa redentora de Dios y su importancia en la teología bíblica. En el Antiguo Testamento, la historia de Fares se relata en el libro de Génesis, donde se describe su nacimiento de Tamar y Judá. Este relato es fundamental para entender el contexto genealógico de Israel y las tribus que la conforman. Además, la inclusión de Fares en las genealogías de una crónica subraya su importancia en la línea de descendencia que lleva al rey David. La narrativa de Fares en el libro de Ruth también es crucial. Ruth, una moabita que se convierte en la bisabuela de David, es parte de la línea de Fares. Esta conexión genealógica subraya la gracia de Dios al incluir a los gentiles en su plan redentor. La historia de Ruth y Booz es una continuación de la línea de Fares, destacando la providencia divina en la preservación del linaje que llevará al Mesías. En el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús en Mateo 1:3 menciona a Fares, subrayando su papel en la línea davídica y mesiánica. Esta inclusión en la genealogía de Jesús destaca la importancia teológica de Fares y su relevancia en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La genealogía en Mateo no solo traza la línea de Jesús a través de figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también destaca la gracia de Dios al incluir a individuos y eventos aparentemente insignificantes en su plan redentor. La historia de Fares también ha influido en el arte y la cultura a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad hasta la actualidad, la narrativa de Fares ha sido representada en diversas formas de expresión artística, reflejando su impacto duradero en la imaginación y la devoción religiosa. En el arte cristiano, la historia de Fares y Tamar ha sido representada en pinturas, esculturas y vitrales. Estas representaciones a menudo destacan el momento del nacimiento de Fares, con Sera sacando primero su mano y la partera atando el hilo escarlata. Este evento, cargado de simbolismo, ha sido una fuente de inspiración para artistas que buscan representar la providencia divina y la ruptura de expectativas humanas. En la Edad Media, las genealogías de Jesús, que incluyen a Fares, fueron representadas en manuscritos iluminados y en los vitrales de las catedrales góticas.
Estas representaciones visuales no solo subrayaban la importancia genealógica de Fares, sino que también servían como herramientas educativas para enseñar a los fieles sobre la historia redentora. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. De Dios.